Buenas noches a todos. Estamos felices de darles la bienvenida a nueva clase del ciclo MOOC de este año. Como siempre, queremos agradecer a Purina Proplan, el sponsor exclusivo del portal. Y les comento un poco algunos de los detalles sobre la charla. Cuando lo deseen, podrán participar libremente en la clase a través del chat. Antes del envío, recomendamos que seleccionen la opción enviar a todos los panelistas y participantes para que sus comentarios puedan ser vistos por todos los colegas. Hoy nos acompaña un invitado especial, el doctor Mario Marzuc, quien es graduado de médico veterinario en UCLA, Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, en el año 2000. Actualmente ejerce como director de la unidad docente en anestesia y analgesia veterinaria, Sinergia, Servicio de Medicina del Dolor en Animales, y de nuestro posgrado universitario de anestesia y analgesia. El doctor Marzuc, además, es miembro fundador y actual vicepresidente de SIAVET, Sociedad Iberoamericana de Algiología Veterinaria, miembro activo de la SIAD, Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, y IVAP, Academia Veterinaria Internacional para el Manejo del Dolor. Ha certificado en 2018 como profesional Fee Free y en 2021 obtuvo el certificado Recover. Doctor, es un gusto tenerlo con nosotros. Cuando quiera puede comenzar. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Yo muy contento de poder compartir ideas y emociones con ustedes hoy, con este grupo que veo es bien nutrido. Veo gente de muchos lugares del mundo, especialmente veo a mi amigo y colega, el doctor Daniel Arraiz desde España. Debería estar durmiendo, pero debe ser que no tiene sueño y está acompañándonos hoy acá. Un abrazo especial, Daniel, y pues el resto de los colegas que estamos aquí reunidos en este evento MOOC, donde justamente eso es lo que hacemos, compartimos ideas y emociones para hacer una mejor medicina veterinaria. Y hoy quiero especialmente compartir algunas ideas de cómo diseñar una estrategia anestésica. ¿Qué debo considerar a la hora de anestesiar a un paciente, o será suficiente compensar en que yo calculo la dosis de algún fármaco y se le inyecto y como no se mueve y mientras tanto respira, etcétera, es más que suficiente, o hay algo más alrededor de eso? Y si bien hoy les puedo ir adelantando que no vamos a hablar de ninguna dosis ni nada por el estilo, vamos a hablar de todas esas cosas que debemos tener en cuenta y no olvidar a la hora de pensar siquiera en anestesiar a un paciente. Y si estoy en la capacidad de seguir con este plan, pues seguramente y a partir de ahora ustedes podrán anestesiar a sus pacientes con más seguridad, con más calidad y sobre todo ajustándose a las necesidades de ellos, que es realmente lo importante. Y lo primero que debemos pensar ¿es un protocolo lo que yo quiero hacer o es una estrategia lo que yo quiero hacer? ¿Y por qué utilizo la palabra protocolo? Porque es bastante común que nosotros en medicina veterinaria eh, pensemos en protocolos para OVH, para piómetras, para cirugías de cadera o para toracotomías o para cáncer. Y la verdad es que nosotros no anestesiamos ni piómetras, ni enfermedad oncológica, ni cirugías de cadera. Operamos pacientes con necesidades únicas, puntuales, particulares, que además por alguna condición o por alguna razón o por otra, tienen esa condición médica. Pero recuerda, no anestesias enfermedades, anestesias pacientes. Y si vamos al diccionario, este libro maravilloso que todos deberíamos tener como inclusive como una aplicación en nuestro celular y buscamos el significado de ambas palabras, pues vemos que un protocolo es un conjunto de reglas de formalidad que rigen en actos y ceremonias diplomáticas, oficiales, o un conjunto de reglas de cortesía que se siguen en las relaciones sociales y que han sido establecidas por costumbre. Y la verdad es que eso se parece poco o nada a lo que pretendemos hacer nosotros en la anestesia.
¿Qué palabra me hace ruido acá? Reglas. Y si bien, y si bien las reglas se hicieron para romperse, o al menos esa es mi opinión personal, se supone que no se deberían romper, es decir, es algo que se hace siempre igual para obtener los mismos resultados. Y eso es literalmente imposible en la medicina y mucho más aún en la anestesia. Mientras que una estrategia es una serie de acciones muy meditadas, pensadas, medidas y que están encaminadas hacia un fin determinado. Y en este caso es lograr diseñar una estrategia anestésica, un plan anestésico para nuestros pacientes. Así que a partir de ahora yo te invito a que no hables más de protocolos y que en todo caso pienses en cómo diseñar una estrategia anestésica acorde a las necesidades de tu paciente. Eso es un gran cambio que simplemente hacerlo consciente a partir de ahora te hará abordar de manera diferente a tus pacientes a la hora de anestesiarlo. Ahora, para generar esa estrategia, hay que tener un plan, sin duda alguna. El tema es que, como decía Publicius Sirius, un mal plan es aquel que no admite modificaciones. Es decir, es un plan que se puede modificar y esas modificaciones siempre dependen de las necesidades del paciente. Es tan importante este tema de que el plan puede cambiar que fíjense en este detalle, hasta el año 2018, o sea, hace relativamente poco, apenas 4 años, nosotros cuando íbamos a diseñar una estrategia anestésica, nuestro plan incluía 3 elementos: que hubiese hipnosis, que hubiese analgesia y que hubiese relajación muscular. Y si cumplíamos con estos pilares, podíamos decir, estoy anestesiando correctamente a mi paciente. Pero apenas un año después, en el 2019, el plan cambió. Es decir, que ahora cuando yo voy a diseñar una estrategia anestésica, mi plan debe incluir elementos o herramientas hipnóticas, debe incluir elementos o herramientas que produzcan amnesia, por supuesto relajación muscular, sin duda alguna analgesia, y todo esto buscando algo que siempre estuvo allí, pero que hasta hace poco no teníamos ni la manera de medirlo, de monitorearlo, y mucho menos de considerarlo, y me refiero a la estabilidad del sistema nervioso autónomo. Así que ahora, en la medida que el plan cambió, mi estrategia también cambió. Así que, punto fundamental de este encuentro de hoy. Cada vez que pienso en anestesiar a un paciente, tengo que pensar en qué le doy para aportar hipnosis, qué le doy para relajarlo, qué le doy para que no recuerde lo que está pasando, qué le doy para que tenga analgesia y si todo esto finalmente provoca estabilidad del sistema nervioso autónomo. Ahora, lo que vamos a hacer a partir de ahora es basarnos en los lineamientos de AHA, la Asociación Americana de Hospitales Veterinarios, que en el año 2020 o a partir del año 2020 sugiere una serie de lineamientos para diseñar estrategias anestésicas. En algún momento también vamos a compartir los lineamientos de AHA para diseñar estrategias analgésicas, pero hoy solo vamos a hablar de las anestésicas. Eso significa que para diseñar esta estrategia anestésica, yo puedo dividir mi plan en fases y cada fase se va a dividir en diferentes pasos. Pero ojo, recuerda, siempre listos para cambiar el plan. ¿Y qué depende o de qué depende que yo cambie el plan? De las necesidades del paciente. Seguramente en algún otro momento hemos tenido la oportunidad, quizás de manera presencial o por esta vía digital, de compartir ideas y de conversar y de hablar. Y ustedes saben que yo tengo un mantra en mi trabajo, un mantra que sin duda alguna quiero volver a compartir con ustedes por si alguno no lo ha escuchado antes. Y el mantra más importante de mi trabajo, mira que tengo varios, pero el más importante es: yo me ajusto. Yo me ajusto ¿a quién? A mis pacientes, a sus necesidades.
Soy yo el que me ajusto a ellos. Yo no hago que ellos se ajusten a mí. Durante muchísimo tiempo, nuestra medicina veterinaria ha sido reactiva. Yo espero a que el paciente venga y que el paciente se ajuste a lo que yo tenga, a lo que yo puedo hacer o no con lo que tengo, y punto. Y la verdad es que la verdadera esencia de la medicina es que tú como médico te puedas ajustar a las necesidades de tu paciente y a partir de allí ayudarlo. Y si no lo puedes hacer, porque no tienes la herramienta, porque no tienes el entrenamiento, que hoy en día hay muchas maneras de entrenarse y obtener herramientas, pero aún así no importa. Si no tienes esos dos mecanismos de ajustarte, tú puedes referir, tú puedes buscar ayuda, tú puedes interactuar con otros colegas, pero por favor, ya deja de convertir a los pacientes en conejillos de India. ¿Sí? O dejemos, voy a meterme yo, por supuesto, porque sin duda alguna vez lo he hecho, dejemos de convertir a nuestros pacientes en conejillos de India y sobre todo, dejemos de hacer que los pacientes se ajusten a nosotros y no nosotros a ellos. Según AHA, que es esta, repito, asociación que provee los estándares de excelencia para los hospitales veterinarios en los Estados Unidos, que es un punto de referencia para nosotros, aunque sin duda alguna hemos tropicalizado estas ideas porque hay cosas que técnicamente nosotros en Latinoamérica, o porque no tenemos por ahora la herramienta, o porque simplemente nuestra manera de ver la vida y la medicina es un poco diferente, pues también tenemos que tropicalizarlo, y esta es una versión tropicalizada de los lineamientos de AHA. Pero como quiera que sea, AHA sugiere que tú dividas tu plan anestésico en 3 fases: la preanestesia, el día de la anestesia y el regreso a casa. Y yo sé que ya te diste cuenta, y si no te diste cuenta, pues te lo comento. Aquí hay otro punto crítico, y es que la anestesia comienza en casa y termina en casa. Nosotros también durante mucho tiempo hemos creído que la anestesia comienza con una inyección y termina quitando el tubo endotraqueal, y eso es más que suficiente. Ahí se acaba la garantía, y que cualquier cosa que pase después de eso ya no es nuestra responsabilidad, y no, para nada. Vamos a ver que hay muchas cosas que siguen siendo nuestra responsabilidad, inclusive hasta 72 horas después del alta anestésica, incluso en eventos electivos de esos que hacemos todos los días, como una ovaristerectomía o una orquiectomía. Obviamente esto se ajusta a otros eventos. Si hablamos de una toracotomía, si hablamos de una cirugía oncológica de alto impacto, si hablamos de una cirugía ortopédica de alto impacto, pues seguramente estos 3 días que hablamos ahora se pueden alargar a 5 o 7 días después. Fase 1, preanestesia. La fase 1 tiene 2 pasos. Fase 1, 2 pasos. Son 2 pasos muy importantes, inclusive uno de ellos es absolutamente crítico. Los pasos son la evaluación preanestésica y algo que usualmente no hacemos, o al menos no hacemos de manera consciente, que es la comunicación con el propietario. Y uno de los temas que debemos comenzar a trabajar a partir de hoy es hacer conscientes estas comunicaciones con el propietario. Y yo les voy a comentar las ideas que tengo alrededor de esto de comunicarnos con el propietario y el impacto que puede tener esto en la calidad de nuestro trabajo. El paso 1, la evaluación preanestésica, es un momento absolutamente crítico, porque este es el momento en el que evaluamos el riesgo anestésico, decidimos cuál es el riesgo anestésico que tiene nuestro paciente basados en las condiciones fisiológicas, en el compromiso patológico del paciente. Este es el momento donde decimos, mi paciente tiene un riesgo hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, sin olvidar nunca que en cualquiera de las 6 evaluaciones siempre está involucrada la palabra riesgo, es decir, siempre hay riesgo, aunque sea una VH electiva
aunque sea una eh, dilatación, torsión gástrica, siempre hay riesgo. Seguramente hay más riesgo en la dilatación que en la ovarioesterectomía, pero siempre hay riesgo. Una regla que no rompemos es nunca decirle al propietario, ah, no se preocupe, esto es una tontería, véngase en un par de horas que esto va a estar listo, porque no es así. Anestesiar es llevar al paciente al límite entre la vida y la muerte y traerlo de vuelta casi siempre, casi siempre. Así que este momento crítico de evaluación preanestésica, donde decidimos el riesgo que tiene el paciente y a partir de allí comenzamos a pensar en el diseño de la estrategia, lo basamos en lo siguiente. Dos puntos fundamentales: la entrevista con el propietario y el examen físico preanestésico. AJA sugiere que esta entrevista con el propietario y este examen físico preanestésico se hagan 24 horas antes del evento anestésico e inclusive se repitan el día del evento anestésico. Esto es en los Estados Unidos. Esto es en los Estados Unidos donde las ciudades se mueven diferente. En nuestras realidades latinoamericanas, que lo traigan el día de la cirugía ya es un éxito, ¿sí? Así que lo que no vamos a negociar es no hacer la entrevista con el propietario, es decir, no nos pueden dejar el perro ahí, aquí se lo dejo todo rapidito porque voy apuradísimo, voy a llegar tarde al trabajo. No, eso sí no, eso sí no. Espera un momento que yo tengo que saber y hablar con usted acerca de si este perro tiene alguna condición, si este gato está comiendo, qué está comiendo, si está tomando medicinas, cuáles está tomando, si se las tomó o no se las tomó antes del evento, si está en ayunas, etc. Así que si está enfermo, desde cuándo está enfermo. Esa información solamente el propietario, la persona responsable, nos la puede dar. Y aunque lo ideal fuese que me la diese 24 horas antes, la verdad es que en Latinoamérica me conformo con saberla al menos el día de la anestesia. Y el examen físico, la evaluación preanestésica, donde nosotros auscultamos, palpamos, percutimos, observamos, vemos, inclusive olemos a nuestro paciente. Si bien lo ideal es hacerlo 24 horas antes, pues lo que no negociamos es hacerlo el día de la anestesia. Bajo ninguna circunstancia se anestesia un paciente sin hacer un examen físico. ¿Sí? Que la profundidad, etcétera, dependerá sin duda alguna de lo que estemos buscando, de la edad del paciente, si tiene alguna condición patológica o no. Y una regla que no rompemos en el examen físico es que siempre lo hacemos igual. Es decir, no importa si tú prefieres comenzar de la punta de la nariz a la punta de la cola, siempre que lo hagas así. No importa si tú quieres empezar de la cola hacia la nariz, no importa, pero siempre hazlo así. No importa si tú quieres ocultar primero y palpar después, no importa, pero siempre hazlo así. Otro punto en el que nos basamos es definitivamente la edad del paciente. Tan importante es el tema de la edad del paciente y que no es lo mismo anestesiar a un paciente pediátrico que un paciente geriátrico, que en el posgrado de anestesia y analgesia de veterinarios en web, que comienza ya ahora el 4 de julio, tenemos una clase solo para pacientes geriátricos y una clase solo para pacientes pediátricos, porque ambos tipos de pacientes son muy particulares y tienen necesidades muy puntuales. Otro tema que consideramos de manera muy importante es el hecho de la raza, y especialmente en el mundo de los perros, donde hay grandísimas diferencias entre las razas que nosotros vamos a anestesiar. Y me refiero a diferencias fenotípicas en cuanto a la talla y el peso del paciente. Ustedes pues me lo pueden compartir ahora acá, pero es bastante común que en nuestra práctica nosotros en la mañana operemos un perro de 2 kilos y en la tarde anestesiemos uno de 80 kilos. Y los dos son perros.
pero fenotípicamente son diferentes y sus necesidades son diferentes. De hecho, una de las cosas que más se estudian hoy en día y que se están aplicando a la clínica diaria y especialmente al tema de la anestesia y la analgesia es o tiene que ver con el enfoque farmacogenético que le damos a los pacientes, cómo los fármacos que pretendemos utilizar pueden tener respuestas diferentes en los individuos basados en su perfil genético. Es algo que hoy en día se estudia, es algo que hoy en día tenemos en consideración y que sobre todo, colegas, explica muchos de los accidentes y problemas que hemos tenido a lo largo de nuestra carrera. Nos basamos en el temperamento. A ver, les hago una pregunta para interactuar un poquito y aquí y divertirnos en compartiendo ideas entre nosotros. No me van a dejar mentir, pero ¿qué es más complicado de manejar? ¿Un mastín napolitano de 80 kilos o un chihuahueño de 2 kilos? En cuanto a su carácter, en cuanto a su temperamento. Mientras más chicos, peor. Sin duda alguna. Ese temperamento además, hace que estos pacientes liberen catecolaminas. Catecolaminas que van a tener un impacto sobre su comportamiento hemodinámico, sobre su comportamiento neuroendocrino y además sobre la respuesta al comportamiento anestésico basado en los desequilibrios del sistema nervioso autónomo que desarrollan estos pacientes estresados, agresivos, peleones, en fin. Así que eso inclusive es algo que debemos considerar. En cuanto a las pruebas de laboratorio que nosotros podemos utilizar, pruebas de laboratorio o pruebas complementarias como radiografías, ecografías, tomografías, resonancias, que cada día son más comunes en medicina veterinaria. Y ha ocurrido algo en estos últimos 2 años basados en la cantidad de información que nosotros como médicos veterinarios recibimos gracias a este tipo de encuentros como el de hoy o cualquier otro en el que ustedes hayan participado por todo este tema de la pandemia, donde el bombardeo de información que recibimos es altísimo y entonces estamos viendo cosas como que hacerles gases en sangre a los pacientes, un perfil hormonal, etcétera. Y lo que he aprendido yo de esto, y se los quiero compartir, doctores, es que solamente haz pruebas de laboratorio, por ejemplo, pruebas que tú puedas interpretar. Tú puedes pedir gases y si no lo sabes interpretar, perdió el dinero el propietario y perdiste el tiempo tú. Entonces, sí, son importantes los gases, sin duda alguna, pero para eso tienes que tener un entrenamiento previo para poder interpretarlos y usar esa información a favor del paciente. Pero hay cosas que yo, y que estoy seguro que todos nosotros como médicos veterinarios podemos hacer, y que son mis pruebas gold standard, las que no dejo por fuera nunca, y les voy a explicar por qué. Yo siempre quiero conocer, por lo menos, toda la información que pueda tener, obviamente será relevante y la podré utilizar. Pero así, si me dicen, no, Mario, solamente puedes elegir 2 pruebas, es lo único. Yo elegiría un hematocrito con hemoglobina, porque esta prueba me va a hablar de la capacidad de este individuo de oxigenar sus tejidos. Y la otra prueba que quiero conocer son las proteínas plasmáticas, porque las proteínas plasmáticas de los pacientes me van a hablar o me van a permitir entender el comportamiento de muchos de los fármacos que yo pretendo utilizar. Y además recuerden que las proteínas controlan la presión oncótica y que un desbalance proteico podría hacer que mis pacientes desarrollen edemas en los transanestésicos, edemas que
que no tengo yo manera de predecir si van a ser en el cerebro, si van a ser en el tórax, o si van a ser en el abdomen, o si van a ser en una pata, pero sí sé que va a haber un edema. Así que al menos esas dos pruebas y después, bueno, yo por supuesto que quiero saber cómo funciona el riñón, cómo funciona el hígado, quisiera conocer electrolitos, en fin. Mientras más información pueda tener, mejor. Hoy en día para mí, por ejemplo, es muy importante hacer ecografías a los pacientes antes de anestesiarlos, justamente para evaluar eh, la anatomía del riñón y la anatomía del hígado, pensando en cómo va a metabolizar y cómo va a eliminar los fármacos que yo voy a utilizar. En fin, mientras más información que yo pueda interpretar, valdrá la pena. Para asumir el riesgo anestésico, también nos basamos en dos factores que no dependen del paciente, Uno es que todo el equipo esté entrenado. Y me refiero al equipo veterinario y no veterinario. Todos tenemos que estar entrenados en lo que vamos a hacer. Es decir, la persona que se va a encargar de la anestesia está entrenada en anestesia, el cirujano en cirugía, el asistente en asistir y no estorbar, pero todos nos entrenamos y todos nos entrenamos para ser un equipo. Otro detalle muy interesante tiene que ver con la hora del procedimiento. Hay evidencia contundente que demuestra que el riesgo de accidentes anestésicos aumenta a medida que pasan las horas. Es decir, mientras más tarde anestesias y operas, mayor riesgo anestésico. ¿Por qué? Porque sin duda alguna estás cansado, estás agotado física, mentalmente, emocionalmente, probablemente no hayas comido bien. Es un día normal de veterinario cualquiera. Y eso te hace tomar decisiones incorrectas. Decisiones que inclusive podrían ser, este paciente no se anestesia hoy, este paciente no se opera hoy. Ah, Mario, pero espérate, y si llega una urgencia, bueno, una urgencia no la puedo programar, la hago o la hago. Pero cuando tengo trabajo programado, la regla dice que primero siempre hago lo más complicado. Es decir, si yo un día de trabajo tengo un OVH, una orquiectomía y una toracotomía, pues sin duda alguna yo voy a querer empezar por la toracotomía, cuando todo el equipo está fresco, desayunado, ha dormido, está descansado física y mentalmente, y comienzo con la más complicada. Y si después, a lo largo del día, van llegando cosas, etcétera, y yo tengo que suspender, o más que suspender, posponer las otras dos, son procedimientos electivos como quiera que sea. ¿Sí? El paso 2 de esta primera fase, que es la comunicación con el propietario, exacto, Nelson. Aquí la prioridad siempre la va a tener el paciente más complicado, pero también pensando en ti como médico veterinario y en tu equipo. Y es que a veces pasa que pensamos así, bueno, tenemos dos OVH y una toracotomía, déjame salir rapidito de las OVH, que yo siempre las hago rapidísimo, pero no hace rapidísimo nada porque te puedes complicar, porque puedes tener un sangrado excesivo, porque puede haber una crisis de dolor, lo que sea, y al final del día ya te cansaste, ya te estresaste, y la cirugía que tenía la prioridad, que era la toracotomía, la vas a hacer en unas condiciones totalmente indeseadas. Va, el tema de la comunicación con el propietario es lo que yo quería hablarles. Permiso. Yo siempre he sido y seré, y esto lo quiero aclarar en este momento, eh, un acérrimo defensor de los derechos y necesidades de mis colegas veterinarios. Es decir, para mí, frente a quien sea, mi colega siempre va a tener la razón y siempre lo voy a defender de quien sea, cuando sea y donde sea. Pero, pero, sabemos que nos podemos equivocar. Sabemos, y si somos un poco abogados del diablo, es decir, vemos las cosas desde afuera, pues también podemos ver, ok,
Creo que el propietario esta vez tiene la razón. Y muchas veces estos problemas que ocurren en el día a día del veterinario, estas guerras que hay entre los veterinarios y los propietarios, sabiendo sin duda alguna que hay algunos especímenes propietarios que no merecen el derecho de recibir la atención de veterinarios tan maravillosos e increíbles como ustedes, y aún así los atendemos. Pero muchas veces tiene que ver con la manera como nosotros educamos a nuestros propietarios. Recuerden que en esta ecuación de medicina veterinaria está el paciente, está el veterinario y hay un tercer elemento que es el propietario, que es el que lo lleva, es el que lo busca, es el que nos paga, es el que les da los tratamientos. Así que eduquen a su propietario, explíquenle qué es lo que ustedes van a hacer, cuáles son las consecuencias de lo que ustedes van a hacer. Hagan sin duda alguna que firmen el consentimiento de riesgo anestésico y además firmen el compromiso de pago, porque esos son documentos legales que nos protegen. Y por supuesto, expliquen y eduquen al propietario acerca de lo que van a hacer en casa cuando termine el paso de ese paciente por la clínica. Le vas a tener que dar seguramente analgésicos, probablemente le tengas que dar medicamentos para manejar la ansiedad, probablemente le tengas que dar antibióticos, tengas que hacer curas de heridas. Ellos tienen que saber que eso va a pasar y el único que se los puede explicar eres tú. Así que comienza a hacerlo de manera consciente, genera material escrito, material digital que puedes compartir por el WhatsApp, por tus redes sociales, en fin, pero edúcalos, edúcalos, edúcalos. La fase 2 tiene 4 pasos y es que llegó el día de la anestesia. Llegó el momento en el que nosotros vamos a anestesiar al paciente y esta fase que es el día de la anestesia tiene 4 pasos. El primer paso se llama la anestesia comienza en casa. El segundo paso es la preparación del equipo. El tercer paso es la preparación del paciente y el cuarto paso es el diseño anestésico, el diseño anestésico en sí. A ver, cuando hablamos de que la anestesia comienza en casa, es que hay cosas que nosotros no podemos controlar y que ya nosotros debemos habérsela comunicado al propietario. Por ejemplo, el tema del ayuno. El ayuno sigue siendo hoy en día un punto crítico alrededor de la anestesia porque lo que no queremos es que nuestro paciente regurgite durante la anestesia y tengamos un accidente como una neumonía por aspiración. Ahora, el tiempo de ayuno va a depender de muchas cosas, pero yo los quiero leer. ¿Cuántas horas de ayuno para un paciente que van a anestesiar? Los leo. Pongan números, horas. 12 horas, 8 horas, 12 horas, 6 horas, 8 horas, entre 8 y 12 horas, depende. Depende, a ver quién puso aquí. A ver. Sandra dice, depende del procedimiento. Sí, Sandra, pero depende más del paciente. Ya te voy a mostrar. 12 horas, depende de la edad, entonces del paciente, 10 horas, 6 horas, de 6 a 4 horas, si es adulto o cachorro. Yo creo que aquí, como dice la canción, depende, todo depende, el cristal con que se mire, todo depende. Y sin duda alguna, esa es la palabra clave. Depende. Antes de mostrarles de qué depende, pensemos en qué es lo que queremos. ¿Qué es exactamente lo que queremos? Queremos que el estómago esté vacío, porque no queremos que regurgite. Así que haciendo un pequeño ejercicio de fisiología del sistema digestivo, ¿cuántas horas le toma al estómago vaciarse? Dependerá un poco de la edad, dependerá un poco inclusive de la especie, pero los números van más o menos, como dice Esteban, entre 4 y 6 horas. ¿Sí? Bien, gran detalle, Jenny, porque el tipo de comida afecta, no es lo mismo alimento húmedo
que croquetas. Las croquetas tardan un poco más en digerirse. De hecho, la evidencia sugiere que hoy en día, si darle un poquito de una cucharadita de alimento húmedo, le baja los niveles de ansiedad al paciente, se la puedes dar hasta 1 hora, 2 horas antes del evento. A ver que alguien escribió, Lina dice en preguntas y respuestas si se tiene alguna enfermedad previa. Sin duda, sin duda. Entonces, veamos esto. AHA sugiere que un paciente sano que viene un procedimiento electivo, no le quitamos el agua, siguen teniendo acceso al agua, y los alimentos secos se los quitamos entre 4 y 6 horas antes del evento anestésico. Si tienen menos de 8 semanas o pesan menos de 2 kilos, tampoco quitamos el agua y hacemos ayunos mucho más cortos de hasta 2 horas. Los pacientes diabéticos no quitamos el agua y los ayunos de sólidos máximo 4 horas. Y si tienen riesgo de regurgitación o historia de regurgitación, aquí, solamente aquí, sí hacemos ayunos más largos de hasta 12 horas, pero sin duda alguna estos son pacientes que tienen prioridad. Porque ¿qué ocurre en una clínica veterinaria como la de cualquiera de nosotros? Le decimos, última comida 8 de la noche, me lo trae a las 8 de la mañana que lo voy a operar. Perfecto, doctor, aquí está a las 8 de la mañana, pero tú lo terminas operando a las 4 de la tarde porque se te complicó lo que sea. Y al final no fueron 24 horas de ayuno, fueron un montón de horas de ayuno que sin duda alguna va a descompensar al paciente. ¿Sí? Así que atentos a eso con las horas de ayuna. En los pacientes de emergencia no hay manera de hacer ayuna, tienes que resolver y ya, pero pones eso en consideración. Y el otro punto de la anestesia comienza en casa tiene que ver con los medicamentos que está recibiendo el paciente. ¿Cuáles, cuáles sí, cuáles le seguimos dando? ¿Cuáles suspendemos? ¿Cuáles dependen de las necesidades del paciente? Por ejemplo, ¿qué medicamentos no retiramos el día de la anestesia? Pacientes que reciben medicación para tiroides, pacientes que reciben medicamentos para el comportamiento, ansiolíticos orales, inclusive sugerimos muchas veces usar ansiolíticos orales como trazodona, por ejemplo. Medicaciones para el corazón, pero como pimobendan, furosamida. Si están recibiendo antibióticos por alguna razón, no los suspendemos. Si están recibiendo esteroides, no los suspendemos porque sabemos que no los deberíamos retirar de manera abrupta. Sí, Silvina, los cardiópatas sí, pero depende del fármaco, porque como vas a ver más adelante o a continuación, los antihipertensivos sí los suspendemos el día de la anestesia, pero los que regulan, por ejemplo, la diuresis, no los quitamos. ¿Sí? Pero los antihipertensivos sí, enalapril, benazapril, todos esos inhibidores de la IECA, sí. Si el paciente pregunta, Andrea, en preguntas y respuestas, si toma amitriptilina, la puede tomar, solo considera que es un antagonista de NMDA, así que tienes que ajustar tus dosis de ketamina en todo caso, pero eso se considera un fármaco que dependiendo cómo lo uses puede ser usualmente yo lo uso para pacientes con modelos de dolor crónico. Y los que dependen van a ser pacientes que reciben insulina y si van a tener o no riesgo de desarrollar hipoglicemia. El paso 3, que es la preparación del equipo, y me refiero al equipo de material con que vamos a trabajar dentro del quirófano. Recuerda que si usas oxígeno de ese que viene en cilindros, en balas, en bombonas, depende del país donde estés, tendrá un nombre u otro, asegúrate que no tenga menos de 200 libras de presión porque te podrías quedar sin oxígeno en la mitad del procedimiento. Asegúrate de tener al menos los 2 grandes tipos de circuitos anestésicos que se
utilizan, los reinhalantes y los no reinhalantes. De hecho, en la clase de anestesia inhalada del posgrado hay un apartado muy, muy importante para el tema de los circuitos anestésicos. Hazle el check de fugas a tu máquina, a tu vaporizador, al absorbente de CO2. Si utilizas filtros anestésicos, que deberías usarlos, asegúrate de que estén vigentes. Ten toda la variedad posible de tubos endotraqueales e inclusive dispositivos para colocarlos como son los AG Q-Field. Y por supuesto, todo el personal del quirófano, veterinario o no, tiene que saber cómo funcionan los equipos. No, un asistente no veterinario no tiene por qué saber o no tiene por qué interpretar un electrocardiograma o una curva de pletinografía o interpretar si el paciente está saturando mal o no, pero sí tiene que saber dónde se conecta el monitor, dónde se conectan los electrodos al paciente, cómo ajustar la máquina de anestesia durante la anestesia, obviamente la redundancia, ese tipo de cosas sí lo tienen que conocer. Y sin duda alguna todo el personal veterinario. En cuanto al paciente, asegúrate de estabilizarlo hemodinámicamente, preoxigénalo, asegúrate que el dolor esté controlado de la manera más eficiente posible antes de inducirlo, ¿sí? Y voy a decir algo a continuación que parece una torpeza, parece una tontería, pero si alguien va a decir una tontería, el día de hoy voy a ser yo. Pesa al paciente el día de la anestesia. Yo sé que yo no los estoy viendo porque estamos en esta modalidad virtual, pero estoy seguro que muchos estarán poniendo cara de, pero ¿qué dice Mario? ¿Cómo? Pero, claro que pesamos. Y no, no. Muchas veces, doctores, muchas veces diseñamos anestesias basados en el peso que vemos en la historia clínica. Y tú personalmente no pesaste al paciente o no le pediste a tu asistente que lo hiciera, sino que leíste el papel y dice 7 kilos hace 6 meses. O 7 kilos hace 6 meses podría ser en un animal que está creciendo evidente, pero 7 kilos hace 2 semanas, pero desde hace 2 semanas tiene vómito y diarrea porque tiene un cuerpo extraño lineal. Y tendrá el mismo peso hoy. Entonces, prefiero pasar yo y decir esa que parece una tontería yo y que ustedes lo empiecen a hacer de manera absolutamente consciente a partir de ahora. Utilicen catéteres no venosos, inclusive en los pacientes críticos o pacientes geriátricos, pongan 2 accesos venosos, aunque no vayas a utilizar uno. Los pacientes geriátricos, por definición, son pacientes que inclusive antes de anestesiarlos ya están hipotensos. Es decir, hacerle la vía a un paciente geriátrico antes de anestesiarlo tiene una complicación mayor que un paciente no geriátrico. Ahora imagínate hacerlo durante una urgencia en el traje anestésico, ¿sí? Y el diseño anestésico, en todo caso, se basa en un correcto diseño analgésico. Por eso nuestro posgrado se llama posgrado en anestesia y analgesia veterinaria. Y esto tiene que ver con que literalmente la mitad del posgrado es manejo del dolor y medicina del dolor. Utiliza preanestésicos, ansiolíticos, sedantes e inclusive considera técnicas libres de fármacos, como las técnicas Fear Free, como las técnicas Cat Friendly, como uso de feromonas, cómo crear ambientes amigables para tus pacientes. La inducción anestésica es otro momento crítico porque es el momento en el que el cerebro del paciente va a perder el control de la situación y lo vas a tener que asumir tú por él. Y si tú no estás preparado en ese momento, pueden ocurrir accidentes gravísimos. El mantenimiento anestésico lo puedes hacer con inhalada, lo puedes hacer con bolos, lo puedes hacer con infusiones, lo puedes hacer con bombas de infusión.
Lo puedes hacer con esquemas de target control, es decir, las opciones son muchas. Lo importante es que ese mantenimiento sea siempre estable y mientras ocurre eso, tú tengas a tu paciente monitoreado. Y por supuesto, la recuperación anestésica, ya les voy a mostrar una evidencia impactante. Entonces, pensando en estos 6 puntos fundamentales, ¿por qué es tan importante el diseño analgésico? Porque además de que no queremos que le duela, porque es algo que para nosotros no es una opción, hoy en día estudiamos el concepto de cronificación del dolor, cómo es ese paso de agudo a crónico, pero sobre todo, cuáles son las implicaciones clínicas de lo que nosotros hacemos para favorecer la cronificación del dolor. Y les puedo simplemente adelantar, a pesar de que en el posgrado lo tenemos bien desarrollado, y es el hecho que un mal diseño analgésico dentro de un evento anestésico puede hacer que tu paciente se convierta en un paciente con dolor crónico. Y es tu responsabilidad. Les muestro aquí algunas sugerencias de AHA, no solo para sedación, sino también para inducción y mantenimiento. No pierdan tiempo tratando de bueno, si quieren tomar la captura de pantalla con muchísimo gusto o después yo les voy a pasar las maneras cómo vamos a seguir en contacto y yo les puedo compartir estas evidencias, pero asegúrate de usar para sedar fármacos que sirven para sedar y para hipnotizar fármacos que sirven para hipnotizar, porque muchas veces ocurre que llevamos adelante procedimientos quirúrgicos que requieren hipnosis. Bueno, todos los requerimientos, los procedimientos quirúrgicos requieren hipnosis. No, porque yo podría con una muy buena sedación y un bloqueo regional extirpar quirúrgicamente una masa en piel, por ejemplo. ¿Sí? Pero usualmente lo que ocurre mal es que yo intente hacer una ovariohisterectomía, una orquiectomía, que son procedimientos que requieren hipnosis con una simple técnica de sedación. El monitoreo es información a partir de que entendemos lo que nos dicen los monitores, el riesgo anestésico y la mortalidad asociada a la anestesia en medicina veterinaria ha disminuido de manera impactante, pero otra vez, una cosa es lo que me dice el monitor, los números, colores y soniditos lindos que hace, y otra cosa es interpretar esa información. Y este detalle, que para mí es fundamental y que es parte del centro de este encuentro de hoy, tiene que ver con que la mitad de los accidentes anestésicos, la mitad de los accidentes anestésicos, ¿sabes cuándo ocurren? En las primeras 3 horas después de que terminó la cirugía. Y es que es bien común que nosotros hacemos una super cirugía o participamos de un super evento quirúrgico que obviamente incluye anestesia. Y cuando termina el procedimiento, ponemos al perro o al gato en una jaula y nos vamos a tomar café. O si estás en el sur, tomas mate, pero es prácticamente lo mismo. Te vas a hacer algo que no deberías hacer en ese momento, o te pones a responder los mensajes, o te pones a hablar de tu éxito, y tu éxito todavía no está completo porque en las primeras 3 horas podrían ocurrir accidentes como estos. Algo que se llama delirio de emergencia, donde tu paciente recupera la conciencia de manera parcial pero rápida. Y entonces no están realmente conscientes, todavía están un poco perdidos en el espacio y comienzan, por supuesto, a estresarse, a generar catecolaminas, a gritar, a aullar, etc. Y en este caso, lo único que queda hacer es volver a anestesiar al paciente y asegurarte de que tenga una recuperación en un ambiente tranquilo, controlado de luz, controlado cómodo, en fin, de temperatura, sin duda alguna. Y el otro accidente que también ocupa la mitad de los accidentes y que ocurren estas primeras 3 horas es algo que se llama disforia durante la recuperación. Y que este sí tiene que ver no con nivel de conciencia, sino con dolor, con hipoxemia, con alguna obstrucción de la vía aérea, en algunas
razas braquicefálicas, por ejemplo, y donde tú tienes que asegurarte de que todos estos factores estén controlados. Pero para poder hacer esto, tú tienes que acompañar a tu paciente en la recuperación. Tú o alguien entrenado para eso, para identificar esto y que te avise y tú puedas resolver en el caso de que aparezca. Y finalmente, la última fase, que es el regreso a casa, y que muchas veces, como les decía al principio, asumimos que la anestesia terminó cuando el paciente abre los ojos y mueve la colita. No, ahí no terminó la anestesia, porque nosotros tenemos que asegurarnos, a partir de entender de que la anestesia continúa aún cuando el paciente está dado de alta, y especialmente en estos procedimientos electivos donde es bastante común que tú haces la OVH en la mañana y en la tarde enviaste la perrita o la gatita a la casa. No es lo ideal, pero es bastante común que ocurra en nuestra práctica. Así que nosotros, si vamos a hacer eso, debemos asegurarnos de entregar al propietario suficiente material informativo para que él conozca las posibles complicaciones que se pueden ver hasta en las primeras 48, 72 horas. ¿Y qué es lo que nosotros debemos decirle? Bueno, que la sedación posanestésica, este estado de somnolencia, podría inclusive extenderse hasta las primeras 24 horas después del alta. Que puede haber una disminución del apetito en las primeras 24 horas después de la anestesia. Y que inclusive podría haber una ligera tos, una leve tos asociada a la colocación del tubo endotraqueal hasta 48 horas después de la anestesia. Y entonces, señor, señora propietario, por favor, comuníquese conmigo si el nivel de actividad o el apetito no son normales en las primeras 24 horas después de la anestesia. Comuníquese conmigo si esa tos podría inclusive ahora tornarse húmeda, productiva y además progresiva. Ahora tose más veces, porque podría haber una complicación asociada a la intubación endotraqueal. Y, por supuesto, si hay cambios preocupantes en el comportamiento de su perro o de su gato. Pero yo los estoy entrenando para esto. Yo los estoy educando para esto, porque de esto se trata. Es muy importante entonces, ya terminando este encuentro de hoy, es que todo el equipo del hospital, inclusive en la recepción, tiene que estar entrenado en cómo funciona el hospital veterinario. Ustedes no saben cuándo van a necesitar darle un grito al secretario o a la secretaria para que les conecte algún dispositivo dentro del quirófano. Así que no duden en que todo el mundo al menos sepa cómo funcionan de manera somera las cosas. Un detalle importante es que todo el personal que trabaja dentro del quirófano bueno, todo el personal médico y paramédico debería estar entrenado para esto. Me refiero al RCP, a la resucitación cardiopulmonar, pero los que trabajan dentro del quirófano aún más. Y cuando me refiero a estar entrenado, es que nada más peligroso en una resucitación cardiopulmonar que una persona que queriéndose hacer útil, pero sin saber lo que tiene que hacer correctamente, se convierte en alguien muy, muy peligroso en esa ecuación. Así que asegúrense que todo el mundo esté entrenado, que todo el mundo sepa cuál es su rol y que todo el mundo haga lo que tiene que hacer. Concluyendo, doctores, recuerda, la anestesia es parte integral de lo que hacemos todos los días en el hospital. En tu clínica, en tu hospital, en tu consultorio o inclusive cuando prestas servicios a domicilio. Es un evento que comienza en casa y termina en casa. Y lo más importante, creo yo, es que no olvides que ya nosotros en medicina veterinaria no hacemos protocolos. Nosotros diseñamos estrategias únicas y a la medida de cada paciente. Únicos y a la medida de cada paciente. Ningún
paciente se anestesia igual que al otro. Les dejo aquí, doctores, las maneras como podemos seguir en contacto. Mi cuenta de Instagram, para los que no la conocen, es una cuenta que es una comunidad de veterinarios y estudiantes de medicina veterinaria donde todo el tiempo estamos compartiendo ideas, todo el tiempo estamos compartiendo evidencia, también uno que otro chisme, porque pues, es importante en el mundo de los veterinarios. Mi correo electrónico por si te interesa algún material puntual y mi número de WhatsApp si quieres seguir en contacto también para interactuar, porque si algo me ha enseñado esta nueva vida que tenemos todos a partir del COVID es que la interacción es la nueva educación. Y para educarnos, quiero presentarte lo que comienza este 4 de julio, perdón, que de paso les digo es un día importante para mí personalmente porque es el día que me recibí como médico veterinario, pero este 4 de julio comienza nuestra nueva edición del posgrado de anestesia y analgesia, el único posgrado de anestesia y analgesia con aval universitario de todas las opciones que hay en el mercado veterinario. Una edición más donde con mi amigo y colega, el doctor Marcelo Sisman, y por supuesto una serie de colaboradores extraordinarios, vamos a estar compartiendo con ustedes a lo largo de prácticamente un año, hablando todas las semanas acerca de diferentes temas y tópicos de anestesia y analgesia, y siempre haciéndolo bajo los principios y los preceptos de primum non nocere, de primero no dañar. Yo nuevamente les doy una vez más las gracias a Veterinarios en Web, a ustedes que a esta hora todavía están aquí conectados. Espero que esta información haya sido útil y si queda alguna idea o alguna emoción que quieran compartir, pues ahí les dejé las maneras como vamos a seguir en contacto. Gracias a cada uno de ustedes y por supuesto gracias una vez más a Veterinarios en Web. Descansen y sigan siendo cada vez más mejores personas y mejores médicos veterinarios. Muchas gracias, doctor, por su participación. Les recuerdo que a partir de mañana podrán encontrar el link con la grabación de la clase en el campus virtual. La inscripción al posgrado universitario de anestesia y analgesia se encuentra abierta. Pueden consultarnos a través del mail ventas@vetesweb.com. Nuevamente, muchas gracias a Purina Proplan, el sponsor exclusivo del portal Vetesweb. Y muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron. Muy buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.